Buenas, con mi grupo está conformado por Ángelo, Cristian, Nicolás y Diego. Les venimos a hablar sobre el análisis termogravimétrico. El análisis termogravimétrico es un método analítico que se usa para medir los cambios de masa en una muestra a temperaturas controladas, ya sea que se caliente o se enfríe. Esto proporciona información sobre las propiedades térmicas y de degradación de los materiales, así como su composición y estabilidad térmica. Los tipos de termogravimetría, bueno, en este caso voy a hablar sobre tres, que es el isotérmico o termogravimetría estática, la termogravimetría cuasiestática y la termogravimetría dinámica. La termogravimetría estática es aquella que la temperatura se mantiene constante durante un periodo de tiempo y se registra la variación de su masa. La termogravimetría cuasiestática es la que se utiliza para estudiar la relación entre la temperatura y el cambio de masa en una muestra. Se basa en la medición precisa del cambio de masa, mientras que la temperatura se incrementa o se disminuye de una manera controlada. Esta diferencia de la termogravimetría estática que su temperatura se mantenía constante. La termogravimetría dinámica, esta es otra técnica de la termogravimetría, se utiliza en la caracterización de materiales que combina la termogravimetría con el análisis térmico diferencial. La termogravimetría, como ya sabemos, mide los cambios de masa de una muestra a medida que se calienta o se enfría, mientras que el análisis térmico diferencial registra los cambios en el flujo de calor en la misma muestra. Y al combinar ambas técnicas, proporciona información valiosa sobre la estabilidad térmica y las transiciones de fase de un material. Ahora vamos a hablar de la instrumentalización del método de termogravimetría. Existen dos principales instrumentos, que es el termogravimétrico, el analizador termogravimétrico simultáneo o de multitoma y el individual o sencillo. Los dos se componen de dos fases principales. La primera fase sería esta cámara, que es la cámara de calentamiento, y la segunda fase sería la balanza, que es donde se va a registrar el cambio de la muestra según sea el proceso que estamos realizando. La cámara consiste de una sección tubular, ¿sí? En donde va a ir nuestra muestra y rodeando esta sección tubular vamos a tener placas de calentamiento lo que va a generar el cambio de temperatura. Rodeando estas capas de calentamiento vamos a tener unas placas de aislamiento térmico para que el aumento de temperatura se centre dentro de la sección tubular. Dentro de esta misma sección tubular vamos a tener un flujo continuo de el gas con el que vamos a calentar. Si queremos. Este gas es dependiente a lo que necesitemos hacer con la muestra. Si necesitamos oxidar la muestra, podemos suministrar gases como O2, o si no queremos que reaccione, podemos utilizar gases inertes como el nitrógeno. Este fluido de gas se suministra a través de estas dos boquillas, ¿sí? Y al igual de que hay una entrada de gas, debe haber una salida de gas que se encuentra aquí en la purga de gas. De igual manera, para vaciar esta sección tubular del aire original de la muestra que trae en sí, tenemos una cámara de vacío donde podemos conectar un extractor y de esta forma similar extraer el aire que hay adentro. De igual manera, esta sección de placa de calentamiento está conectada con la otra sección que es la balanza. En términos generales, esto sería una balanza termoanalítica, que lo que se encarga es de analizar o tomar muestras medidas continuas del cambio de masa a través de lo que estamos variando, ya sea la temperatura o que si mantenemos una temperatura constante, variemos, tomemos muestras a lo largo del tiempo. El analizador sencillo se compone de la misma manera, solamente que simplemente arroja datos en tabla y datos de medidas de masa.
Adicional a esto, en específico, este analizador termogravimétrico posee una boquilla en la que se puede acoplar a algún otro analizador, como por ejemplo alguna espectrometría de masas. Como sabemos, la característica principal por lo que es más utilizado la termogravimetría es para la caracterización de compuestos o moléculas, ya que esta, pues, lo que descubre a ciencia cierta son las propiedades físico-químicas del compuesto o elemento en cuestión. Así que acoplar a su instrumento que ayude a la caracterización aumentaría la efectividad de la caracterización. De igual manera, estos instrumentos arrojan unos resultados, ya sea en forma de tabla, con los que podemos construir las siguientes gráficas o directamente la gráfica. Vamos primero a analizar la primera gráfica. En la primera gráfica podemos ver cómo a lo largo, primero, hacer en cuenta que la gráfica es el, el peso, ¿sí? La variación del peso a lo largo de que aumentamos la temperatura, ya que es dinámico. Y podemos evidenciar cómo a medida que aumentamos la temperatura, hay zonas en las que hay curvatura y pérdida de masa y zonas estables, ¿sí? En estas montañitas de por acá. Este método lo podemos acoplar con la termogravimetría diferencial y de igual manera que obtenemos esta gráfica, podemos obtener su derivada en lo que vamos a obtener esta gráfica de acá, ¿sí? Esta gráfica de acá lo que nos representa es en forma de valle, ya que como estamos teniendo una pérdida de masa, en realidad lo que tenemos es una derivada negativa y por tanto debemos definir esto como un valle. eh, los valles representan en sí el cambio de la masa, de la pérdida de masa a lo largo a lo largo de que variamos la temperatura. Es por esto que si notamos que hay zonas estables en la primera tabla, en la primera gráfica, como en el A1 o en la transición de la 1 a la 2, en los que la gráfica diferencial toca el cero. A partir de esto, de que seguimos en la fase B y en la fase A3, podemos ver que la gráfica no termina de tocar el cero ya que no existen zonas de estabilidad y se puede presentar continuidad a lo largo de la primera gráfica. ¿Para qué sirve el TGA? Pues principalmente existen tres aplicaciones para la termogravimetría analítica. Estas son la estabilidad térmica o la oxidación y la combustión y la cinética termogravimétrica. La estabilidad térmica es una propiedad que poseen los compuestos que se refiere a la estabilidad que tiene el propio compuesto con respecto a la temperatura. Si una especie es termalmente estable, no va a haber un cambio de masa observable. Cualquier cambio de masa observado, a medida que se aumenta la temperatura, va a generar un pico. Este pico es el lugar que podemos usar para separar, utilizando, por ejemplo, la derivada. Separamos las zonas en las que es estable o no el compuesto térmicamente. En el caso de la oxidación y la combustión, dentro de la balanza podemos meter varios reactivos para que se genere una reacción. Esta reacción está dada en diferentes momentos porque requiere diferentes puntos de activación. Si uno de los resultados de esta reacción es un gas, podemos medir la velocidad de la reacción teniendo en cuenta el cambio de masa de lo que se va como un gas y lo que se queda como un sólido o un líquido. Aparte de esto, están los estados cinéticos, que la termogravimetría puede ser usada para evaluar los parámetros de reacciones de cualquiera de estos cuatro tipos, donde un sólido se convierte en otro sólido y un gas, dos sólidos se convierten en un sólido y un sólido y un gas se convierten en un sólido, o un sólido o líquido se convierte en un sólido. Para estos cambios, normalmente siguen la siguiente ecuación. La E representa la energía, la R la constante de los gases, la T la temperatura absoluta y la W son las diferentes pérdidas de masas, la cual se puede derivar a una ecuación más simple como lo es esta. Se refiere a la cantidad del compuesto A en un momento del tiempo.
y la constante K es dada por la ecuación de Arrhenius. Lo que se hace con estas ecuaciones es que se pueden graficar y despejar para hallar ya sea el valor de la energía de activación o del orden de la reacción. Bueno, ahora vamos a analizar un caso de la termogravimetría. En este caso vamos a hablar del estudio de la degradación térmica del polialcohol vinílico. Bueno, ¿qué se realizó en este estudio? Como tal se estudió la degradación térmica del polialcohol vinílico, o también conocido como PBA, con diferentes grados de hidrólisis y también diferentes pesos moleculares. Y pues esto se realizó mediante termogravimetría y termogravimetría diferencial. Antes de todo, hay que tener en cuenta que es el PBA. El PBA es un polímero sintético de gran flexibilidad y resistencia. Este es proveniente de la hidrólisis controlada del poliacetato vinilo. Normalmente el PBA se usa en la industria de adhesivos, pinturas, y también se usa como coloide protector en polimerización en emulsión, aunque también se aplica frecuentemente en la industria textil y farmacéutica. Otro punto a tener en cuenta es que dependiendo de la cantidad de grupos acetato del PBA que sean hidrolizados, se califica. De alta hidrólisis, cuando se hidroliza el 99% de grupos de acetatos, de media hidrólisis, cuando sucede con el 88% de grupos de acetatos, y una baja hidrólisis, más o menos en el 78% de grupos de acetatos. En la gráfica de la izquierda nos muestra la reacción de degradación del pH. En la parte A se observa la eliminación del grupo hidroxilo, y por la parte B, que está más abajo, se observa la ruptura de la cadena y la formación de producto de bajo peso molecular. Pues algo para tener en cuenta para este experimento es que el grado de hidrólisis define su solubilidad en el agua y su actividad superficial. Ahora vamos a pasar con el desarrollo experimental. Para este experimento se usaron tres tipos de PBA, cuyas propiedades generales reportadas por el fabricante se indican en la tabla de la derecha. Las muestras fueron utilizadas para posterior experimentación y cómo se recibieron, o sea, no hubo ningún trato de ellas. La degradación térmica de los polímeros usados en esta investigación se lleva a cabo en un analizador termogravimétrico 2050 de TEA Instruments. Las mediciones fueron hechas bajo atmósferas de nitrógeno de más o menos 100 metros cúbicos por minuto y con rampas de calentamiento de 5, 10, 15 y 20 grados centígrados por minuto. La temperatura fue previamente calibrada a cada rampa de calentamiento utilizando un estándar de aluminio. Los polímeros se caracterizaron mediante calorimetría de barra diferencial, o también conocida como DSC. Este experimento fue llevado a cabo en un equipo 2910 de TEA Instrument, con una rampa de calentamiento de 10 grados centígrados por minuto y pues bajo la atmósfera de nitrógeno de 100 centímetros cúbicos por minuto. En la figura 1 vamos a empezar a analizar los resultados obtenidos en el experimento. En la figura 1, los trazos de DSC para cada uno de los polímeros reportados en esta, se puede notar la mayor cristalinidad y punto de función del pH de mayor hidrólisis. Este resultado es de esperarse debido a la mayor cantidad de enlaces de hidrógeno que pueden formar el PBA 99HB. De otro lado, no se ve mayor diferencia en los valores de temperatura para los PBA con diferente peso molecular. En la figura 2, los trazos de TGA para cada polímero medidos a una rampa de calentamiento de 20 grados centígrados por minuto, se puede ver una pérdida de peso alrededor de los 100 grados centígrados, pero pues esto se le atribuye a la evaporación del agua, cuyo contenido está alrededor de 3% a 5%, no es un cambio muy drástico. La línea base registra un descenso bastante pronunciado a partir de los 200 grados centígrados, el cual culmina con la pérdida de casi totalidad de la muestra. Este resultado es atribuido o se debe a la degradación a productos volátiles, ya que las reacciones de combustión estarían bastante limitadas por el uso de la atmósfera inerte. Pues también se puede notar en esta figura que para todos los PBA la pérdida de peso no es monótona, indicando la superposición de diferentes mecanismos de degradación. La figura 3 es fácil notar cómo existen diversos eventos o mecanismos de degradación que están superpuestos en la misma región de temperatura.
como es común en las técnicas calorimétricas. Se puede obtener una mayor resolución del termograma y posiblemente la completa separación de los eventos. Sin embargo, se observó durante la experimentación que la resolución de los picos no era totalmente favorable utilizando este método. Por esta razón, se optó por usar separación numéricas de los picos, que eso se va a explicar en la siguiente figura, usando un algoritmo lorenzino-gaussiano mediante un software. La figura 4, los resultados de aplicar el procedimiento mencionado anteriormente se muestran en esta figura. Puede verse cómo de esta forma cada evento de gradación queda completamente aislado y factible realizar la determinación de los parámetros cinéticos por algunos de los métodos descritos en la literatura. Una de las conclusiones que tenemos de este experimento es que la degradación térmica del pH se da por un mecanismo combinado de varios eventos que toman lugar de forma secuencial o simultánea y que se pueden visualizar mediante estudios de TGA y de TGA, o sea, termogravimetría y termogravimetría diferencial, y ser analizados de forma inminente mediante un proceso de convolución. Otra conclusión, pues, se halló que el proceso degradativo se ha afectado por el grado de hidrólisis, la cristalinidad y el peso molecular del polímero. Para PBA de alto peso molecular y alta hidrólisis, por ejemplo el PBA 99HB, parte de la degradación ocurre en estado cristalino y la pérdida de peso en esta etapa es de orden del agua estequiométrica generada por el desprendimiento de grupos laterales. Los grupos de acetatos en la cadena principal de los polímeros, con 88% de hidrólisis, tienen un efecto protector en la degradancia del pH, en la degradación del pH, desplazando el primer evento degradativo a temperaturas más altas. Y pues para estas muestras no se observó el pico asignado al desprendimiento de grupos laterales, el alta hidrólisis de más o menos 150 grados centígrados y la pérdida de peso registrada en el primer evento degradativo es mayor que las cantidades estequiométricas de agua y ácido acético que se podrían generar por desprendimiento de grupos laterales. Pues otra conclusión importante que puede deducir de este experimento es que a mayores temperaturas para todas las muestras se identifican otros mecanismos de degradación, posiblemente asociados a la descomposición de la cadena polimérica en productos de bajo peso molecular o descomposición de estructuras macromoleculares, formando en etapas anteriores de la degradación. Como conclusión general y recomendaciones, tenemos que el análisis termogravimétrico es una herramienta poderosa para estudiar el comportamiento térmico de los materiales. Proporciona información sobre la estabilidad, composición, reactividad de las muestras analizadas, como lo pudimos ver en el experimento anterior. Y una de las recomendaciones es utilizar esta técnica en investigaciones y aplicaciones industriales, donde se requiera un análisis supremamente preciso y confiable de las propiedades térmicas de los materiales. Gracias por su atención.